La primera determinación que vamos a hacer es la determinación de oxígeno disuelto a través del método Winkler. Para ello utilizaremos estas botellas conocidas como las botellas Winkler. Son botellas que tienen un diseño especial para que dentro de ellas alberguen 300 mililitros de muestra, pero en ellas quede imposibilitado el ingreso de aire. ¿Cómo se logra esto? A través de este tapón. Entonces, la determinación de ese contenido de oxígeno lo vamos a hacer inicialmente para una muestra de agua. ¿Listo? Vamos a utilizar una muestra de agua de la llave y a partir de ella podremos identificar cuál es su porcentaje de saturación. Advierto que la forma en cómo voy a tomar esta muestra no es la que corresponde a un muestreo de un cuerpo de agua. Más adelante se hará la correspondiente explicación. Entonces, lo que haré sencillamente es tomar esta agua de la llave, que quiero que note que ella se genera un poco de burbujeo aquí por la característica misma de la llave, y lo que voy a hacer es llenar en su totalidad la botella Winkler. Entonces, quiero que se observe que la botella, cuando se la utiliza debidamente, ella queda llena hasta este cuello, y cuando se le coloca la tapa, entonces aquí vamos a observar que ella bota el exceso, y si nosotros la cerramos, la tapamos bien, ella debería quedar ausente de cualquier tipo de burbujas aquí en su interior. Entonces es la característica típica de la botella de Winkler. Insisto, aquí lo hicimos pues con el ánimo de poder observar cuál es la concentración de ese oxígeno disuelto en el agua de la llave, la cual debe corresponder a un porcentaje de saturación del 100%. Entonces ahora vamos a pasar a hacer la correspondiente titulación utilizando los diferentes reactivos que se utilizan en lo que corresponde a la determinación mediante el método Winkler. Vamos allá. A la muestra que hemos tomado de agua de la llave, vamos a hacerle el proceso de determinación de oxígeno disuelto. Para esto comenzaremos por adicionar el primer reactivo que se indica en la determinación por el método de Winkler. Este primer reactivo es el sulfato de manganeso de concentración 36% peso a peso. Entonces vamos a adicionar de este reactivo un total de 2 mililitros. Este reactivo tiene como objetivo atrapar el oxígeno que se encuentra disuelto dentro de la botella de agua. Entonces para ello adicionaremos estos 2 mililitros. Notaremos pues que no hay una gran diferencia cuando se haga la adición. Entonces lo echamos acá y con eso tenemos pues para que se comience a atrapar el oxígeno que está dentro de ese recipiente en el agua. Tapamos los reactivos como siempre debe hacerse, pasamos acá, vamos ahora a echar el yoduro alcalino. Entonces este yoduro alcalino es el reactivo que va a permitirnos la cuantificación. Entonces la cantidad que tenemos que echarle es una cantidad que debe medirse bien medida, porque si nos pasamos pues tendremos unos errores en la determinación. ¿Qué es lo que ocurre? Este yoduro alcalino va a permitir que el oxígeno que atrapó el sulfato de manganeso sea convertido en un color. Entonces para ello vamos a echarle 2 mililitros, ¿sí? Vamos a medirlos con juicio y los vamos a depositar aquí en el interior. Entonces en este paso sí observaremos una reacción. Entonces ese color entre amarillo y naranja que se está realizando, que se está formando, es el color que nos va a permitir la cuantificación después cuando se haga el análisis volumétrico en la titulación. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, primero vamos a tapar aquí el reactivo, y lo que tenemos que hacer ahora es tapar el recipiente. Vamos a generarle una agitación. Aquí siempre se ocurre que se riega un poco de la muestra, es bastante normal, y lo que vamos a hacer es agitar para que entre en reacción la totalidad del agua. Entonces aquí tenemos el proceso de agitación, y lo que voy a hacer entonces es colocarlo en oscuridad. Es importante debido a que la reacción de Winkler es fotosensible. Si está en contacto con la luz, entonces perderemos algo de la coloración formada, que la miraremos más adelante, que es un color entre café y naranja, y entonces eso nos va a dar también error en la determinación. Entonces pues regularmente se meten en algún espacio oscuro. Pues aquí yo me voy a valer de esta jarra pues para generarle una oscuridad. Entonces
Aquí vamos a mirar una transformación en la muestra. Bien, transcurridos los 5 minutos, miramos cómo cambió la muestra. Entonces, si la destapamos, podemos observar que al interior de la misma se ha formado un precipitado. Miramos que esa nube que se formó se fue hacia el fondo y se quedó sedimentada acá en la parte inferior. Entonces, esta nube que se forma es proporcional a la cantidad de oxígeno que tiene la muestra de agua. ¿Cómo vamos a hacer para poderla convertir en algo que esté soluble y podamos determinarlo mediante análisis volumétrico? Entonces, en este caso, lo que haremos es ponerle 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Vale la pena de recomendar que la manipulación de este reactivo debe hacerse con bastante precaución debido a que puede generar unas quemaduras bastante fuertes. Entonces, vamos a destapar acá nuestra botella Winkler y le vamos a adicionar los 2 mililitros del ácido sulfúrico concentrado. Entonces me permito medirlos y se los vamos a adicionar. Vamos a notar que de manera inmediata se destruye este precipitado que se había formado y vamos a obtener una color entre café y naranja, que es la que después nos dispondremos a hacerle la titulación. Pues ahí tenemos la reacción, es una reacción espontánea, inmediata. Insisto, cuidado con esto, es ácido sulfúrico concentrado, pues nos daña la ropa, nos genera quemaduras también. Entonces, de una vez, por precaución, tapamos bien tapado y retiramos un poco. Entonces, aquí quiero que noten, miren, en el sector donde ya se depositó el ácido sulfúrico, hay una ruptura de ese compuesto precipitado que se había formado. Entonces, en este momento, lo que hacemos es taparlo y le vamos a generar nuevamente una agitación. Entonces, cogemos y agitamos aquí el recipiente para que se dé un proceso de homogenización. ¿Hasta cuándo lo vamos a agitar? Lo vamos a agitar hasta que se desaparezcan estos pequeños grumos que se han formado, que son los que nos están dando esa coloración entre café y naranja que estamos observando. Entonces, la intensidad de esta coloración es lo que nosotros vamos a obtener en el proceso de titulación. ¿Listo? La titulación se hace con tiosulfato de sodio de concentración 0,025 normal, pero no se hace a los 300 mililitros que caben en este recipiente, sino que tenemos que hacerlo a un volumen de 203 mililitros. ¿Por qué ese volumen? Ese es el volumen que se estableció para poder hacer una equivalencia. ¿Cómo es esto? Si utilizamos 203 mililitros y una solución de titulante de tiosulfato de sodio 0,025 molar, entonces tendremos que por cada mililitro de titulante gastado será equivalente a 1 miligramo litro de oxígeno disuelto. Entonces ya estamos terminando de hacer la agitación, miramos que la nube ha desaparecido casi que en su totalidad, que es como debe ser para que podamos obtener la coloración que vamos a titular. ¿Listo? Entonces ahora me dispongo a medir de esta botella Winkler los 203 mililitros en un Erlenmeyer, que los vamos a llevar a un Erlenmeyer y posteriormente haremos la titulación. Entonces aquí tengo ya la probeta que vamos a utilizar para medir esos 203 mililitros. Entonces la tenemos aquí y vamos a transferir. Aquí ya no importa que se burbujee la muestra, debido a que ya los reactivos pues atraparon el oxígeno que necesitaban. Entonces voy a hacer la medición de los 203 mililitros. Vamos sobre los 200, 202, un poquito más. Voy a medirlo, vamos un poco más, 200. Y aquí entre la primera y segunda línea después de esto tenemos 203 mililitros. Bien, entonces esto es lo que vamos a titular. Para ello lo pasaré a un Erlenmeyer, ¿sí? Una vez en el Erlenmeyer, ahora sí procederé a cargar el titulante del tiosulfato de sodio en la bureta y realizaré el proceso de titulación. Entonces acá lo transferimos con todo el cuidado del caso y lo vamos a poner sobre la plancha de calentamiento en un momento posterior al llenado de la bureta. Entonces la precaución de siempre, ojo, cuando vamos a cargar los reactivos, que la llave esté totalmente horizontal para que
no se nos vaya a regar. Y la segunda recomendación es que la bureta esté cogida sobre la parte más cercana a la llave para que no se nos vaya a quebrar. Entonces esa es la forma correcta en cómo se debe hacer dicho proceso. Bien, entonces aquí tenemos el titulante. Nos han facilitado una solución de tiosulfato de sodio 0,025 normal, que ya previamente se ha estandarizado. Entonces no tenemos que entrar en ese detalle, sino que la vamos a utilizar de manera directa. Entonces para eso cogemos y la cargamos aquí, ayudándonos con un embudo, la cargamos en la bureta. Tenemos precaución pues de que no vamos a echarle un exceso que se nos vaya a regar, siempre pasándonos un poco. Ya lo he indicado en ocasiones anteriores, donde lo que se busca es que esta cantidad que nos queda aquí por encima nos va a permitir sacar acá esta columna de aire que nos queda al interior de la bureta. Entonces siempre es la recomendación, pues nos vamos a valer aquí de otro Erlenmeyer que tengo por aquí por estos lados para poder sacar ese exceso del titulante. Entonces lo coloco aquí y lo abro de manera brusca, fuerte, para que permitamos la salida de esa columna de aire. Entonces, una vez él ha salido, entonces ahora sí busco que me quede en el cero que estaba necesitando. Entonces, tenemos las condiciones para el trabajo. Tenemos aquí ya en cero la bureta, el volumen sobre la bureta, y ya le hemos sacado la columna de aire, que es lo que estamos necesitando. Ahora ya estamos listos para empezar nuestro proceso de titulación. Listo, entonces aquí tenemos nuestra disolución, la voy a poner acá, ¿sí? Aquí la voy a poner y voy a encender el agitador magnético para que comience el proceso de agitación. Es importante hacerlo de esta forma, pues para que cuando nosotros permitamos la caída del reactivo, pues este reactivo se homogenice y podamos avanzar en dicho proceso. Listo, entonces ahí ya tenemos el proceso de agitación. Vamos a bajarle un poco, está un tanto alto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es comenzar con el goteo. Voy a subir un poco esta bureta con el ánimo de que podamos ver las cantidades que se están goteando. Listo, empezamos. ¿Hasta dónde vamos a permitir el goteo? Hasta que esta disolución tome una coloración amarillo tenue. Listo, entonces eso va a ocurrir conforme nosotros comencemos a permitirle la caída del titulante tiosulfato de sodio. Entonces abrimos lentamente la llave, no sabemos exactamente en cuánto va a cambiar, por ende siempre es recomendable que le hagamos un goteo lento. Entonces ahí está cayendo, tenemos ya la agitación, comenzaremos a notar que va a haber una decoloración en ese color naranja que tenemos allí. ¿Listo? Una vez se dé ese proceso de decoloración, le añadiremos el último reactivo, que es el almidón, pero eso solamente se hace cuando ya se ha avanzado en la reacción. No se hace desde el principio porque pues podemos generar dificultades en la determinación de el volumen de tiosulfato o de titulante. ¿Listo? Entonces voy alistando por acá la cantidad de almidón, que es de 1 mililitro lo que debo adicionar. Nótese por favor cómo se va perdiendo la coloración conforme avanza la reacción. Aquí tenemos el testigo, aquí tenemos la solución con la que arrancamos. Vaya mirándose cómo se va perdiendo la coloración con la caída del titulante. Lo estamos haciendo lento con el ánimo de que se pueda observar dicho cambio. ¿Listo? Entonces le permitimos avance. Yo voy a ir adelantándome aquí midiendo el mililitro de almidón porque en algún momento voy a tener que adicionarlo, entonces lo voy a tener aquí presto para la adición. Entonces ahí tengo el mililitro de almidón. Nótese por favor que ya se colocó de un color amarillo, ¿sí? Un tanto pálido. Voy a quitar este testigo para poder continuar mi trabajo, y allí en ese momento es donde tenemos que echarle el almidón. Cuando se le adiciona el almidón debe aparecer un color azul oscuro o con un color negro. Entonces allí nosotros evidenciamos que la reacción está por terminar. Entonces es importante que le bajemos el goteo para evitar que nos vayamos a pasar en la cuantificación. Entonces en ese caso aquí nosotros
estamos a punto de terminar. Entonces ya le voy a hacer un goteo, pero en esta ocasión bastante lento, para que se pueda dar la reacción en su interior y no nos vayamos a pasar. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esa coloración azul está volviéndose cada vez más tenue y llegará el momento que con la caída de una gota desaparecerá en su totalidad. En ese momento habremos terminado con el proceso de titulación. Muy bien, entonces, tal como ustedes se pueden dar cuenta, ahí ha desaparecido el color de ese compuesto de yodo, que era el que estábamos titulando, el del color amarillo, ¿sí? Que luego lo volvimos azul con la ayuda del almidón, dado que el almidón compleja el yodo y forma esa coloración azul. Entonces, este es el momento donde la titulación termina. Entonces, podemos darla por terminada. Voy a bajarle aquí la agitación y vamos a revisar cuál es el volumen que se ha gastado en dicha titulación. Entonces, nos indica la bureta, vamos a revisarlo aquí, en qué volumen está. Voy a girarla un poco para poderla observar. Nos indica la bureta que el volumen gastado corresponde a 6,6 mililitros de titulante, lo cual es un valor bastante común para el agua de la llave, ya que el oxígeno en un agua de la llave puede estar entre 6.4, 6.2 y 8 unidades. ¿De qué depende esto? Depende de la presión y la temperatura a la que se encuentre el agua, y esto obviamente dependerá de las condiciones climatológicas de la ciudad donde se habite. Bien, y de esta manera hemos terminado con nuestra primera determinación de oxígeno. Vamos a continuar con la determinación de la demanda bioquímica o biológica de oxígeno. Cuando se va a hacer una determinación de oxígeno disuelto en una botella Winkler, tenemos que tener la siguiente precaución. Si nosotros revisamos esta botella, ella tiene unas curvaturas que impiden que se dé un proceso de burbujeo brusco. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una determinación de oxígeno disuelto como tal, entonces tenemos que seguir un protocolo para dicho muestreo. ¿Cómo se hace? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar la botella dentro del cuerpo de agua, pues en este caso pues estoy utilizando este balde, y lo que vamos a hacer es que el agua comience a deslizarse por el cuello de la botella sin que éste genere ningún tipo de burbujeo. Entonces, con eso garantizamos que el cuerpo de agua no se está aireando de manera artificial y podamos hacer una determinación correcta de la concentración de oxígeno disuelto. Entonces, permitimos que ésta se deslice suavemente, evitando al máximo el burbujeo, y dejamos que todo el aire salga del interior de la botella, y ahora sí, ahí mismo adentro colocamos la tapa. Entonces, hecho esto, ¿qué es lo que vamos a garantizar? Que al interior de la botella quede la muestra y esta a su vez quede carente de burbujas en su interior. Si estas llegaran a quedar ahí dentro o hubiésemos permitido el burbujeo, habría una sobreoxigenación y esto nos haría un error en la determinación. Entonces, ahora que tenemos la muestra en estas condiciones, ya podríamos llevarla para hacer la correspondiente titulación y determinar así la concentración de oxígeno disuelto.